Ujú. Bueno, voy a seguir arrancando. ¿Cómo andan? Bien, acá hace un frío, chicos. Imagínense, nevó en la montaña. Así que bajó la temperatura un montón. De repente está fresco. Bueno, les cuento qué vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar en la unidad 2. Esta unidad es cortita, es una unidad de repaso, sirve para sentarnos en dónde estamos parados con respecto a la anatomía, la fisiología del tubo digestivo y asociándolo también a de qué manera vamos a estar trabajando durante todo el año. Por eso hoy vamos a ver la presentación que tenemos en el campus ya de repaso del tubo digestivo, ¿sí? Y los estímulos, tanto altos como bajos, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Y vamos a hacer una mini actividad de cierre con estos estímulos para poder identificarlos, porque esto lo van a ir trabajando durante toda la asignatura y para hoy asentarlos, así ya mañana siguen con pasos del plan, ¿sí? Como es el plan completo, pero vamos a trabajar en esto, en estos temas. ¿Pudieron ver el video de el Guyton? Yo, profe, no lo vi. O sea, no había visto la unidad 2 y no había visto que había un video. Bueno, vieron que ya el campus está casi armado. Yo lo voy a habilitar a medida de que lo vayan necesitando. Pero bueno, a partir también después de hoy, es un video, dura 15 minutos para lo que es tiempos de videos, es largo, pero para lo que implica la lectura de todo el Guyton y ver el video de resumen, está buenísimo, digamos. Lo que ayuda es a a bajar un poco esa información y a plasmarla. No exime de leer, obviamente, ¿no? Pero ayuda un poco a profundizar si hay algún tema que no quedó. Van a ver que yo les voy a ir dejando videos a lo largo de la asignatura que están chequeados, que me parece que están buenos. Algunos son un poquito más largos, más cortos, pero bueno, sirve esto. Están en el colectivo, están haciendo una espera, si me miran el video y aprovechan. Entonces, vamos a ir arrancando. Ustedes van a encontrar varias cosas en el campo. Por un lado van a tener un resumen. Ese lo guardan, lo tienen para repasar, para releer de la introducción del tubo digestivo, ¿no? Del tracto gastrointestinal. Después está la presentación de la clase y después tienen los estímulos altos y los bajos, ¿sí? Vamos a ver eso.
Me voy a ir abriendo. Sigue llegando gente. Bueno. Recuerden, cualquier cosa, me paran, me consultan, si no se entiende, ¿sí? Ahí va. Ahí me dicen, sí. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Genial que se vea bien. Bueno, entonces, unidad 2, introducción del tubo digestivo. Vamos a ver la anatomía del tracto gastrointestinal y su fisiología, ¿no? Desde la boca hasta el recto y ano. Introducción. Bueno, vamos a ver. Esperen que se sumó alguien más. ¿Está Lucecita por ahí? Sí, estoy Ah, aceptando. Ujú. listo, acéptame. Dale, genial, Luz, gracias. Entonces, vamos a arrancar. Vamos a arrancar después de la boca. El primer órgano que encontramos en el tubo digestivo es el esófago, ¿sí? Que tiene diferentes características anatómicas y esto es súper importante. Nosotros la semana que viene ya arrancamos con esófago. No, la semana que viene no, porque creo que es el feriado. Ah, no. Sí, sí, está bien. La semana que viene no, Sí, porque es es el la feriado. semana. La otra, arrancamos con esófago. Pero lo interesante de este órgano, y hay que pensarlo como tal, que tiene un largo de aproximadamente en el adulto 25 centímetros y está dividida en tres partes, ¿no? Anatómicamente, pensarlo en tres porciones. Es decir, el tercio superior o proximal, es decir, proximal a la parte cefálica, va desde el músculo criciofaringio al botón aórtico, ¿sí? Acá en la imagen lo tienen diagramado. Después el tercio medio del botón aórtico a las arterias pulmonares inferiores y el tercio inferior o distal, que está más próximo al estómago, de las pulmonares inferiores hasta el cardias, ¿sí? Este tiene, es un tubo, ¿sí? Que tiene un esfínter, que es el esfínter esofágico superior, donde es la unión de la faringe con el esófago, ¿sí? Y donde está a la altura del músculo criquiofaringio, y el esfínter esofágico inferior, que es la unión del esófago con el estómago. ¿Qué funciones cumple el esófago? Tiene varias funciones. Por un lado, es un tubo donde ayuda a transferir los líquidos y los alimentos desde la boca hasta el estómago. No es un órgano de reserva, es decir, los alimentos para aquí pasan, ¿sí? Y además interviene en las fases de la deglución, ¿sí? Vamos a ver que la deglución es un mecanismo que tiene diferentes fases o etapas, algunas son voluntarias, otras involuntarias, y el esófago cumple una función también en estas fases, ¿sí? Vamos a ver que tenemos una fase oral, ¿sí? Cuando veamos el proceso deglutorio, una fase faringea y luego la tercera fase que es la fase esofágica, ¿sí? Bien, después tenemos como órgano que continúa el estómago. El estómago tiene diferentes características, está alojado en el hemiabdomen superior, tiene esfínteres, ¿sí? Que además son los puntos de fijación que tiene el estómago, porque piensen que el estómago tiene la capacidad de distenderse, puede llegar a tener una capacidad de 1,5 litros, ¿sí? De 1.500 mililitros en el adulto. Por lo tanto, tiene sitios de fijación a nivel de los esfínteres y el resto del estómago puede adaptarse a su contenido, ¿sí? Y
se adapta y se acomoda a las demás vísceras que están a su alrededor. Entonces, adopta, ¿sí? Este sí es un órgano de reserva. Es decir, aquí llegan los alimentos o las bebidas y quedan contenidas dentro del estómago, hasta tanto estén aptas para pasar al intestino delgado, a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Los dos puntos de fijación son en el cardias, sí, que es el límite superior, y se fija el diafragma, este cardias, que el cardias coincide en el sitio con el esfínter esofágico inferior, sí, ahora lo vamos a ver. Y por otro lado está el píloro, que el píloro es un esfínter propiamente dicho, súper fuerte. Si piensen en la capacidad que tiene ese píloro para contraerse y contener dentro del estómago, además de soportar, piensen, la capacidad esa gástrica, ¿sí? Distendida, y todo el contenido y ese estómago que va a estar moviéndose también. Vamos a ver qué movimientos realiza la musculatura del estómago para evitar que pase contenido hacia el duodeno, ¿sí? Es un esfínter muy, muy fuerte, a diferencia del esfínter esofágico superior, inferior, el esfínter esofágico inferior, o el cardias, ¿no? Que es un poco más laxo, ya lo vamos a ver. Y el píloro se fija al hígado, ¿sí? Por su proximidad, mediante el ligamento hepatoduodenal, ¿sí? Por donde se encuentra anatómicamente. Está dividida en porciones, también este órgano, tenemos el fundus, el cuerpo y el antro. Porque vamos a ver que según la región tiene diferentes glándulas, ¿sí? Y tipos de células específicas que van a ayudar a ese proceso digestivo. Entonces, ahora vamos a ver cómo está compuesto cada una de las porciones de este estómago, y cuando se ve afectada una u otra, va a tener complicaciones distintas, ¿sí? Cuando veamos gastro, lo vamos a ver en profundidad. Tiene diferentes capas. Estas capas musculares le va a permitir esa capacidad de contracción, ¿sí? y de relajación, que le va a dar movimiento al estómago para ir mezclando los alimentos que llegan y los líquidos con las diferentes sustancias secretadas a la luz del estómago. ¿Cuáles van a ser entonces las funciones del estómago? Tenemos diferentes funciones. Por un lado, hay un micrófono, si alguien lo puede apagar, por favor. Tenemos que por un lado va a ser una gran barrera antimicrobiana. Piensen que el pH del ácido clorhídrico presente en las secreciones gástricas es de alrededor de 2, es decir, súper ácido. Entonces, esto permite que aquellos alimentos que llegan a través de la boca y el esófago, dentro del contenido del estómago, baje la carga microbiana, ¿sí? Hay algunos agentes patógenos que, por supuesto, pasan, y eso es lo que nos causan muchas veces cuadros como las gastroenteritis, ¿no? Pero piensen que todo lo que comemos tiene determinada composición microbiana, nada es del todo estéril, ¿sí? Entonces, lo que hace el estómago es una gran barrera antimicrobiana de control de esa cantidad de microbios que llega, ¿sí? al estómago por este efecto del pH ácido. Por otro lado, recibe los alimentos y los retiene, es decir, un órgano de contención de esos alimentos. El esófago no, el esófago es solo un órgano de transporte. Los alimentos pasan, ¿sí? a través de esas ondas peristálticas. Esas ondas peristálticas que se ejercen sobre la musculatura del esófago son tan potentes que piensen que una persona, si está cabeza abajo y tragó, de todas maneras, el esófago va a ir haciendo ese peristaltismo hasta llevar el contenido hacia el estómago. Tenemos la contra de que el esfínter esofágico inferior es un poco a veces laxo, entonces puede que llegue a tener un poco de pirosis, ¿no? Un poco de ardor, ¿no? A nivel del cardias. Pero el esófago tiene esta musculatura súper potente, y los movimientos peristálticos, a pesar de la gravedad, y si estamos boca abajo,
funcionan de todas formas. El estómago, sin embargo, es un órgano de contención, ¿sí? ¿Por qué? Porque elabora un quimo, es decir, los alimentos que llegan y el líquido que llega al estómago se van procesando, ¿sí? Se van haciendo esa etapa digestiva, ¿sí? Piensen que en todo el tracto gastrointestinal hay un proceso digestivo. Luego pasamos a la etapa absortiva, ¿sí? Y luego, una vez que esos nutrientes traspasaron el enterocito, por ejemplo, ya pasan a una etapa metabólica, es decir, cuando a través de la linfa o de la vía sanguínea, los nutrientes llegan, ¿sí? A la etapa metabólica, entonces lo dividimos en diferentes etapas, ¿sí? Acá estamos en una etapa propiamente digestiva, es decir, de los alimentos como tal o las preparaciones alimenticias que comemos, que ingerimos, las tenemos que degradar a tal punto que podamos obtener los componentes básicos, porque vamos a terminar absorbiendo glucosa, fructosa, aminoácidos, no proteínas, no hidratos de carbono, no almidones, sino grasas enteras, sino sus productos más pequeños. Por lo tanto, el estómago cumple un papel clave en este proceso. Interviene en la digestión principalmente de proteínas, y vamos a ver por qué, y va elaborando este quimo, ¿sí? A través de esa motilidad que ejerce las paredes del estómago y las secreciones, diferentes secreciones, ¿sí? Hormonales, que las glándulas van secretando ácido clorhídrico, van secretando enzimas digestivas, estas que permiten degradar, romper esas estructuras más grandes. Además, por ejemplo, el ácido clorhídrico va a desnaturalizar las proteínas, las va a desdoblar. Piensen que las proteínas tienen diferentes estructuras, no solamente es una cadena de aminoácidos, sino es una estructura más compleja. Entonces, va produciendo este quimo, que es esta sustancia, que esta es la que va a llegar al duodeno. Al duodeno no llegan alimentos como tales, no llega una hamburguesa, va a llegar quimo. Este quimo es el que estaba preparado para hacer luego, terminar de digerirse y luego absorberse, ¿sí? También este estómago va a producir señales de hambre y saciedad. Tenemos señales tanto mecánicas, ¿sí? De, por ejemplo, la distensión del estómago, esa capacidad gástrica, ¿sí? Que se extiende, tiene un límite, por supuesto. Entonces, cuando esta se distiende, esto es una señal de saciedad. También secreciones hormonales que van a estar estimulando o inhibiendo ese hambre o saciedad. Y además va a producir, como les decía, diferentes hormonas que van a intervenir en el proceso digestivo. Esto es como una gran orquesta, ¿no? Entonces, cuando llegan los alimentos, es más, ni siquiera cuando llegan los alimentos, cuando veo el alimento, lo huelo, sí vamos a ver las diferentes fases de la secreción. Y después cuando tenemos el alimento propiamente dicho dentro del estómago, bueno, todas estas señales van a desencadenar otras, ¿sí? Entonces parece una gran orquesta donde entra un violín, o entra un piano, o entra un violonchelo, ¿sí? Entonces, cómo de determinada manera se va conectando un estímulo con el otro. Puede ser un estímulo positivo y también puede ser un estímulo negativo de cese, ¿no? Porque, por ejemplo, la secreción de ácido clorhídrico no puede ser constante, ¿no? Tiene que ser cuando se requiere y cuando no, se frena. Y esto está todo regulado. Regulaciones nerviosas y regulaciones humorales, es decir, a través de hormonas. Acá tenemos una imagen, ¿sí? De estos movimientos de cómo se va desplazando el contenido de atrás, ¿sí? Hacia adelante, desde el cardias, el cuerpo, el fundus, al antro, y también regresa y se va mezclando, ¿sí? Con las diferentes secreciones ácidas, enzimáticas. Y acá tenemos las diferentes glándulas, ¿sí? Que van a estar secretando diferentes componentes. Por un lado tenemos las glándulas en el cardias, las cardiales, ¿no? Se llaman así. Y estas glándulas tienen principalmente células mucosas que secretan moco, bicarbonato y agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensen que además
ese contenido es tan ácido que al propio estómago, a sus paredes, también podría causarle una lesión, ¿sí? Podría degradar esa pared. De hecho, es cuando vemos una falla, una complicación gástrica, si una gastritis, tenemos esta complicación, donde se rompe esa barrera de protección, y entonces el mismo ácido clorhídrico y la pepsina van rompiendo y degradando la propia pared del estómago. Bueno, por eso es importante para el estómago secretar moco, bicarbonato que funciona como buffer, ¿sí? Como contrarregulador de ese ácido, ¿no? Como esa capa de agua, moco y bicarbonato que protege toda la cavidad del estómago. Después tenemos en el cuerpo, ¿sí? Las glándulas fúndicas u oxínticas, también se las llama, y estas también tienen células mucosas, pero además tienen células endocrinas, es decir, secretan hormonas, y células parietales, que las células parietales son las encargadas de producir ácido clorhídrico y el factor intrínseco. ¿Para qué servía el factor intrínseco? A ver si recuerdan. Para la absorción de vitamina B12 Perfecto. Para la absorción de vitamina D B12, ¿sí? ¿Y a dónde se absorbía la B12? A ver si recuerdan. y en el ilion. Bien, ilion terminal, fantástico. Y además, en el cuerpo del estómago tenemos las células principales y estas secretan pepsinógeno. Es un simógeno. ¿Y por qué es un simógeno? Y no como pepsina. A ver si recuerdan. ¿Por qué se secreta como pepsinógeno? ¿Y cómo se activa? Porque, claro, como que estaban inactivas y Sí. como que se iban activando, ¿no? Creo Sí. que primero, o sea, la gastrina activaba lo que era el ácido clorhídrico y, bueno, no me acuerdo muy bien, pero después como que creo que el pepsinógeno pasaba a pepsina y después iban activando las otras enzimas. Pero como Bien. que pasó un Bien, va mecanismo. por ese lado, perfecto. El pepsinógeno es un simógeno, es una enzima inactiva. Piensen que si está activa dentro de la célula principal, degradaría la propia célula, ¿sí? Porque está compuesta de proteínas también esa célula. Entonces el pepsinógeno se secreta como simógeno a la luz del estómago y esta, en presencia de ácido clorhídrico, se activa. Entonces, una vez que está activa, puede ejercer su función de romper estructuras proteicas, ¿sí? El pepsinógeno. Entonces venía por ese lado, así que está muy bien. Y luego tenemos en el antro, ¿sí? Ya cerca del píloro, las glándulas antrales. Y estas tienen también células mucosas. Miren que las células mucosas están en todas las glándulas gástricas, ¿no? Y además tiene células endocrinas, gastrina y somatostatina. ¿Ven? Así se ven. Acá tenemos un esquemita de cómo está compuesta la glándula, ¿sí? No son células una al lado de la otra, sino son glándulas, ¿ven? Ingresa esta glándula, entonces tenemos diferentes componentes celulares, ¿sí? Tenemos acá las células principales, parietales, sí, no veo nada, parietales, células principales, células mucosas, ¿sí? Más mucosas en la superficie, acá se forma todo en el borde, una capa de moco, agua y bicarbonato, para que el ácido, ¿sí? El ácido clorhídrico, el pepsinógeno y el factor intrínseco no vayan dañando, el factor intrínseco no, pero el ácido y la pepsina ya activa en presencia de ácido no vayan dañando las propias paredes celulares, ¿no? Entonces salen de las glándulas, van siendo secretadas, por eso la superficie del estómago no es lisa, ¿sí? No es una celulita al lado de la otra bien lisa, sino está compuesto por diferentes glándulas, ¿sí? Bien. Ahí va. Bueno, dijimos también que en el estómago hay una regulación hormonal, ¿sí? Por la secreción de diferentes hormonas, entre ellas tenemos la gastrina, que le dijimos recién, está secretada en el antro, está estimulado por polipéptidos, es decir, conjunto de aminoácidos, largas cadenas de aminoácidos, también por sustancias como la cafeína, como el alcohol, ¿sí? Y la misma distensión del estómago es lo que estimula la secreción. ¿Y esto qué va a hacer?
estimular la secreción de ácido clorhídrico y de pepsinógeno. Y aumenta también esa motilidad gástrica. Entonces la gastrina estimula este proceso digestivo. La secretina va a ser liberada en la mucosa duodenal y va a estar estimulada cuando llegue ese quimoácido al duodeno. Lo que va a hacer es reduce la motilidad gástrica, es decir, hace un efecto contrarregulador, ¿no? Va a reducir la motilidad gástrica, porque si llega contenido de quimoácido al duodeno, quiere decir que va a ir frenando, ¿no?, esa cadena y estimula la secreción pancreática y estimula la secreción de pepsinógeno e inhibe a la gastrina, ¿no? Entonces va haciendo como el siguiente paso, la secretina. Es decir, ya estimula, porque si llega a ese quimoácido, quiere decir que el páncreas tiene que estar trabajando en este proceso y va a ir frenando a la gastrina. Esa es la función de la secretina. Después tenemos la colecistoquinina, de esta vamos a hablar bastante, la CK. En la mucosa duodenal, en el duodeno, en el yeyuno, la estimulan los péptidos, los aminoácidos y las grasas, va a inhibir el vaciamiento gástrico y va a estimular la secreción de la vesícula. ¿Por qué es familiar la famosa CCK? Y para poder degradar las grasas, por ejemplo, con la bilis. Bien. Para poder formar esa micela, recuerden que para poder lograr absorber grasas, si requiere de la acción de las sales biliares, ¿sí? del estímulo de las sales biliares. No puede ser atacada por las enzimas. Entonces tiene que emulsionar esas grasas, como cuando uno lava los platos, ¿no? Necesita algo que emulsione y saque la grasa de los platos. Bueno, acá pasa lo mismo a nivel intestinal. Necesitamos ese jabón, digamos, que abra la gota de grasa y eso lo va a hacer, obviamente, la bilis, estimulando la contracción de esa vesícula biliar para que drene hacia el duodeno ese contenido y puede ir mezclándose todas estas grasas. Por eso el estímulo de la CCK en parte, después vamos a ver todos los otros estímulos que hay, pero son las grasas y también los péptidos y aminoácidos. El HIP, la mucosa duodenal, ¿sí?, en presencia de grasa y de glucosa en el duodeno, y va también a hacer esto, va a inhibir a la gastrina y a la motilidad gástrica, es decir, va a ir frenando a nivel gástrico porque ya estamos en etapa intestinal del proceso digestivo. También tenemos el BIP o péptido activo, que es estimulado a nivel del sistema nervioso por grasas y alcohol y va a inhibir la producción de ácido gástrico, ¿sí?, y del pepsinógeno. También hace un efecto como contrarregulador, de freno. Por otro lado, tenemos la motilina, que como bien dice su nombre, va a estar en la mucosa del intestino delgado, el pH alcalino en el intestino la va a inhibir y aumenta la motilidad de la contracción, ¿sí? Va a actuar en yeyuno en periodo interdigestivo, ¿sí? Porque recuerden que tenemos un periodo digestivo y postdigestivo en ayuno o posabsortivo, donde el intestino el intestino y todo el tracto en realidad hace esta etapa de limpieza, ¿no? Entonces va a haber una motilidad para limpiar de células, de desechos, de residuos, ¿sí? Obviamente de proximal a distal, es decir, desde la boca, esófago, gastro, hasta el terminal del intestino grueso. Entonces hace ese efecto de motilidad, de contracción, para limpiar, ¿sí?, todo este proceso. Otra de las hormonas que tenemos presentes es la somatostatina en el antro, en el intestino delgado y también a nivel hipotalámico. Se estimula por la alcalinidad del duodeno, la acidez gástrica, los aminoácidos y las grasas, y esta va a inhibir a la gastrina, la va a frenar. También tenemos a la histamina, que está en la mucosa gástrica,
Esta se secreta por algunas sustancias que la estimulan. Van a encontrar también, escuchar, por ejemplo, planes que disminuyen la secreción de histamina, ¿no? Porque tiene que ver con diferentes sustancias que estimulan esta secreción. ¿Por qué? Porque esta va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. Y vamos a ver que en algunas circunstancias necesitamos bajar esa secreción, ¿sí? Tanta secreción ácida porque causa sintomatología. Cuando veamos gastro lo vamos a ver. Pero tengan presente a esta, la histamina, ¿sí? Porque se secreta ante sustancias estimulantes en las comidas. También tenemos la acetilcolina a nivel gástrico, que se secreta por el olfato, la vista. Ya el proceso de masticación va activando todo esto y estimula la secreción de gastrina y de ácido clorhídrico, ¿sí? Bien, ¿hasta acá? ¿Vamos bien? Ya tenemos un esquemita. Sí, profe. De una porción de, acá tenemos cómo se ve, ¿no? A nivel abdominal, el hígado, el estómago, el páncreas, su proximidad, ¿no? Bien. La motilidad gástrica, piensen esto, lo que les contaba hace un ratito, y vamos a ver cómo es el periodo interdigestivo y digestivo, ¿no? La motilidad gástrica. Cuando el estómago recibe los alimentos, los aloja, ¿sí? Los va mezclando con las diferentes sustancias secretadas, ese jugo gástrico, los tritura a los sólidos para facilitar la acción enzimática de la pepsina, por ejemplo, y después va evacuando los diferentes componentes de la comida a un ritmo adecuado. ¿Por qué adecuado? Porque el duodeno tiene que estar preparado, duodeno, yeyuno y ilión, preparado para recibir ese quimo y poder absorberlo. Por lo tanto, el estómago va regulando según el tamaño de las partículas, según la osmolaridad del contenido, ¿sí? Va regulando ese drenaje, ¿sí? Que el píloro se va abriendo y va dejando pasar, esa barrera, esa puerta, va dejando pasar adecuadamente para que el intestino vaya absorbiendo todo ese contenido, ¿sí? Por eso es fundamental la actividad pilórica. Y tenemos dos periodos, ¿sí? del proceso digestivo, que es periodo interdigestivo, es decir, estos periodos que yo les decía recién, de ayunos entre una ingesta y la otra, donde acá, en los periodos interdigestivos, se va a activar el complejo motor migratorio interdigestivo, es decir, todo ese proceso de motilidad y de limpieza, de barrido, de secreciones, de bacterias, de células que se van deteriorando y se van recambiando, de todo el tubo digestivo. Entonces se transportan hacia el colon, ¿sí? En los periodos interprandiales, es decir, entre ingesta e ingesta. Por eso son tan importantes los periodos de ayuno, ¿no? Los interingesta y no el picoteo constante, porque el organismo necesita hacer esos procesos de limpieza, de ingesta, periodo digestivo, absortivo, y después un periodo interdigestivo sin incorporar ni alimentos, ¿no? El periodo digestivo, cuando uno incorpora un alimento, se interrumpe ese complejo motor migratorio, ¿no? Se interrumpe, incorpora alimentos, ingiero los alimentos, entonces hay un proceso de relajación receptiva, donde ingresa el bolo alimenticio y hace todo su recorrido, una relajación adaptativa a lo que voy incorporando, movimientos de pulsión, de retropulsión, por ejemplo, el estómago hace pulsión y retropulsión, es decir, para adelante hacia atrás, porque los va mezclando, hasta que va evacuando ese bolo, ¿no? Ese bolo alimenticio, ese quimoácido hacia el duodeno y sigue su camino. Entonces, piensen en esto, ¿no? La gran importancia de la motilidad gástrica y de los periodos interdigestivos y digestivos. Bien. La secreción de ácido clorhídrico. Como vimos recién, las glándulas oxínticas o del cuerpo principalmente, ¿no? Del cuerpo, no hay una división, una línea, ¿no? Es por región. En el cuerpo del estómago tenemos principalmente glándulas oxínticas donde hay
células que secretan, las células parietales, que secretan el ácido clorhídrico. Y este ácido va a ir colaborando con ese proceso digestivo de degradación de alimentos, ¿no? Que va a permitir hidrolizar mejor las proteínas, ¿sí? Y como vimos recién, por debajo de un pH 3,5, piensen que ronda alrededor de 2,3 de pH, ese pepsinógeno inactivo, ese simógeno, se activa a pepsina. Entonces, permite, ¿sí?, el funcionamiento de esa pepsina como tijera que va cortando las estructuras peptídicas, ¿no? Los péptidos los va liberando, a los polipéptidos los va reduciendo, y posiblemente la función más importante del ácido sea actuar como barrera contra las infecciones, barrera antimicrobiana en realidad, porque disminuye la carga microbiana, no es que la deja a cero, ¿sí? Pero la deja a tal forma que sea apta para nuestra salud, ¿no? Porque piensen que todo nuestro tracto gastrointestinal también está colonizado por diferentes microorganismos, ¿sí? A mí me gusta pensar que dentro del útero, luego que nacemos, vamos colonizando nuestro tracto gastrointestinal, ya sea adecuado por el tipo de parto, si es vaginal o si es una cesárea, por el tipo de alimentación, por el contacto, el COPAP, el contacto piel a piel de la mamá con el niño que nace. Todo esto va colonizando, además de nuestra alimentación, ¿sí?, de nuestros hábitos. Entonces, todo eso se va colonizando. Ahora bien, el estómago y ese ácido va regulando la cantidad de esos microorganismos, ¿no? Cuando este pH por ahí es un poco más alto, deja pasar mucha más carga, por ejemplo. Entonces, esto causa un montón de complicaciones, ¿no? O patologías. Hay algunos microorganismos que a pesar del ácido pasan igual y terminan causando algunas complicaciones, ¿no? Algunas enfermedades gastrointestinales. Pero principalmente su función es esta barrera contra infecciones. Bien, me tomo un mate y seguimos. Vamos a ver entonces las fases de esa secreción, ¿sí?, que va a estar estimulada por la ingesta de los alimentos, pero dijimos que estas secreciones no solamente se estimulan por el alimento propiamente dicho en el órgano, ¿no?, sino que hay diferentes etapas. Por ejemplo, la etapa cefálica es cuando se empiezan a secretar, el cuerpo se empieza a preparar para recibir ese alimento. Es decir, alrededor de un 30% de las secreciones se da con la vista, el olor, el gusto en el paladar, el paso de los alimentos por la faringe. Todo esto son estimulantes, ¿no? El pensamiento acerca de la comida, van estimulando, ¿no? De hecho, si ven algún alimento que les guste, lo huelen, ya empiezan hasta a salivar, ¿no? Bueno, todo esto es la etapa cefálica, que representa un 30% de la etapa de las fases de la secreción, y va pasando una vez que el alimento llega al estómago, una vez que uno ingiere realmente el alimento, ahí pasa la etapa gástrica de secreción. Pero piensen que es súper importante la etapa cefálica, en el preparar el tracto para recibir ese alimento. Yo estoy cocinando, lo voy oliendo, lo veo, ¿sí? Y una vez que lo ingiero, ya por la etapa faríngea, el pensamiento de esa comida, bueno, va haciendo esta etapa de estímulo de secreciones, ¿sí?, de todas las que vimos. Después la etapa gástrica, que sí representa el 60% de toda la fase de la secreción, que es cuando el estómago se va distendiendo y se producen sustancias y el mismo recibir aminoácidos, alcohol, estimulantes, café, los condimentos, y van estimulando esta fase gástrica, ¿sí?, de secreción. Y por otro lado, tenemos la etapa intestinal, que representa un 10%. Sí, Perdón, la etapa sí. cefálica, entonces, también cuando ingerimos el alimento que todavía no llegó al estómago, Sí, ¿sigue en la exacto. etapa cefálica? Exacto. En la Ok. boca, sí, exacto.
en el saboreo de los alimentos, ya el verlos y olerlos y en la etapa oral, digamos. Y después pasa a la etapa gástrica. Cuando llega al estómago, ahí sería la etapa de mayor secreción. Pero sí ya desde la boca, de hecho por eso la palatabilidad de los alimentos en la boca también va produciendo esto, ¿no? De las secreciones. Bien, y en la etapa intestinal representa un 10%, esto es aproximado, más o menos en las personas. Y ese 10% cuando el alimento ya llega al duodeno, y luego la presencia de ácido en la segunda porción del duodeno va a hacer la inhibición de la secreción ácida, es decir, por la acción, como vimos recién, de la somatostatina. Entonces, hay una etapa de secreción, ¿sí? A nivel intestinal, pero ya cuando llega el sequimo a la segunda porción del duodeno, va haciendo ese freno, porque si no, estaría todo el tiempo estimulándose, ¿sí? La secreción, las etapas de secreción, y en realidad tiene que estimularse, pero después tiene que frenarse, ¿sí? Entonces hace como ese contrarregulador, ¿sí? Las grasas, por lo general, son capaces de inhibir la secreción gástrica cuando estimula la mucosa intestinal. Y las soluciones que son hiperosmolares, es decir, que tienen mucha osmolaridad, estimulan osmorreguladores y osmorreceptores de la mucosa duodenal que van a hacer ese camino como de inhibición, ¿no? Porque piensen que el estómago tiene esa capacidad de regular su contenido y hacerlo lo más homogéneo posible en partículas y en osmolaridad, pero a veces las soluciones son súper hiperosmolares, ¿sí? Por ejemplo, si me tomo una gaseosa, ¿no? Solo una gaseosa con azúcar, ¿no? Entonces, la sustancia de por sí es hiperosmolar, tiene alta osmolaridad, y cuando llega a la mucosa duodenal, va a ser este camino de inhibición de la secreción, y, al igual que las grasas en sí. Pero esto para que vean que las etapas de secreción no son solamente cuando el estómago está distendido, cuando el alimento llega al estómago, sino tenemos todas estas etapas reguladas. Vamos a ver un poquito del proceso gástrico. El alimento llega al estómago, ¿sí? Hay una relajación del estómago receptiva, ¿sí? Para ir recibiendo todos esos alimentos, líquidos, sólidos, ¿sí? Hay un desplazamiento luego hacia el duodeno a través de la contracción del antro, ¿no? El antro, que es esta porción cercana al píloro, ¿sí? La porción más cercana al píloro, se contrae y presiona sobre el píloro y deja pasar ese contenido. Previo a esto, obviamente, el estómago se encargó de ir triturando, ir haciendo las secreciones que vimos, y es un reservorio que va disminuyendo las partículas, ¿sí? Los componentes, y los va haciendo un quimo ácido que es como bastante homogéneo, ¿sí? Hay movimientos de propulsión y retropulsión dentro del estómago que va mezclando estos contenidos. Por eso acá sigue habiendo proceso digestivo, pero ¿dónde empieza el proceso digestivo? ¿Dónde podríamos decir que inicia la digestión? En la boca. Bien, en la boca. La recomendación de la correcta masticación no es aleatoria o porque sí. Hay gente que directamente traga. No, una vuelta el otro día le pregunté a un paciente si comía o tragaba, me dijo que era una trucha, como que tragaba, ¿no? ¿Vieron las truchas en el lago, en el río? Tragan directamente, así como viene, frac, tragan. Bueno, esto es fundamental para ese proceso digestivo, para ese estómago. Piensen en el tamaño, ¿sí? De los componentes y a lo que tenemos que llegar a nivel químico para poder degradar todos estos alimentos. Entonces es fundamental que el proceso digestivo que inicia en la boca sea correcto, una correcta masticación. Además, que en la saliva se empieza a degradar ¿qué macronutriente contiene la saliva? ¿Cuáles son los Empieza tres a degradar, macronutrientes? empieza a Sí, Empieza degradar a los degradar los carbohidratos. carbohidratos, ¿o no?
Exactamente, porque tenemos una enzima que es la amilasa salival, que ahí empieza a degradar los hidratos de carbono. Es corto el tiempo que tiene, ¿no? Pero si uno mastica correctamente y hasta que este bolo, alimento que estamos masticando llega al estómago, tiene un ratito, ¿no? Cuando llega al estómago, el pH ácido inactiva esa amilasa salival, pero va cumpliendo su función desde la boca. Por lo tanto, el proceso de masticación tiene que ser correcto, con el mezclado de la saliva y luego tragar. Si uno traga directamente, no le da tiempo a esa amilasa salival a funcionar tampoco, ¿no? Bien. Entonces, dentro del estómago hay contracciones rítmicas, potentes, se van triturando esos alimentos sólidos y se van vaciando hacia el duodeno, ¿sí? Se vacían y luego queda todo el estómago vacío, ¿sí? Hasta llegar todo el contenido al duodeno. ¿Cómo va a ser ese vaciamiento de líquidos y sólidos? Bueno, va a depender de varias cosas, ¿no? En el caso de los líquidos, va a depender de la presión generada por el fundus, ¿sí? Y el cuerpo gástrico, y no requieren tanto contracción del antro. ¿Por qué? Porque si son solo líquidos, no sé, me estoy tomando un mate, nada más, y no comí nada, no requiere tanta fuerza sobre el píloro. Recuerden que el antro está próximo al píloro. Entonces, si son líquidos, es como más sencillo ese proceso de vaciamiento gástrico. Va a ser ese vaciamiento mucho más lento si el volumen es mayor, ¿sí? Si yo tomo mucha cantidad de líquido. Si ese líquido que estoy tomando tiene contenido graso, por ejemplo, un caldo que sea más graso, la osmolaridad del contenido de azúcares y la acidez. Entonces, todos estos componentes van a hacer que ese vaciamiento solo de líquidos sea más lento, ¿sí? Entonces, el volumen, el contenido graso, la osmolaridad y la acidez. ¿Por qué? Porque sabemos que el duodeno no está preparado, ¿sí? Para recibir tanta acidez, entonces va a enlentecer. Si es ácido, más ácido secretado por el propio estómago, bueno, hay que adaptar ese quimo, ¿sí? Líquido para que pase a duodeno. Los sólidos se van a tratar de hacerse más chiquititos, entonces cuanto mayor sea el tamaño de la partícula y más grande, ¿sí? y el contenido de grasa sea alto, bueno, más lento va a ser el pasaje. Vamos a ver ahora a continuación los estímulos altos, es decir, los estímulos al estómago, y parte de los que estimulan positivamente, que retrasan ese vaciamiento gástrico, van a ser las grasas. Las grasas permanecen más tiempo en el estómago, ¿sí? Y además, si los sólidos no son triturables, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sólidos no pueden ser triturables? La fibra. Las fibras, algunos tipos de fibras. Ya van a tener una clase de fibra súper linda que les van a dar los chicos. Pero bueno, las fibras, algunas fibras no son triturables. Entonces, estas permanecen más tiempo en el estómago. Por eso también una de las recomendaciones para generar saciedad es mayor contenido de fibra en la alimentación. Entonces ese estómago tarda más en ese proceso digestivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no son triturables, esa evacuación va a ser más lenta, se va a retrasar, ¿sí? Porque quedan retenidos en el estómago esas fibras. Una comida mixta, que es lo que solemos hacer, es decir, sólidos y líquidos, es compleja ese proceso digestivo y tiene diferentes velocidades según la fase líquida y sólida, y la comida tiene que ser homogeneizada entre el sólido y el líquido. No es que primero saca el líquido y después el sólido. Entonces la va haciendo y va de a poco vaciando, y va a ser como similar al vaciamiento de los líquidos, ¿no? Lo va regulando la osmolaridad, regulando el pH que tiene, sí, va haciendo más homogénea en tamaño de partículas también, porque piensen que el duodeno no está preparado para recibir partículas muy grandes, ¿sí? Salvo las fibras que, bueno, que van a ir pasando, y ahí sí, para el pasaje de fibras que no los digerimos, ¿no? En muchos casos fibras de tipo escasamente fermentables o las famosas insolubles, ¿no? Que es el mismo grupo,
Bueno, estas pasan más, son estructuras más grandes, no se digieren, no se absorben tampoco, cumplen otra función, cumplen esa función de barrido. Y en estos casos sí va a haber necesidad de una contracción del antro, ¿no? La contracción antral para dejar pasar a través del píloro todos estos residuos fibrosos. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Me van siguiendo en este camino? Sí. Bien, perfecto. Llegamos ahora a intestino delgado. Es un tubo, es una estructura tubular y está localizada en el interior de la cavidad abdominal. Tiene continuidad a nivel proximal, ya saben, con el estómago y a nivel distal con el colon o intestino grueso. Tiene más o menos una longitud total de 6 a 8 metros. El duodeno mide entre 25 y 30 centímetros y es la única porción fija. Esto es importantísimo saberlo porque el resto, ¿sí?, representan aproximadamente 2 metros, es yeyuno, y el otro tanto es ilion, ¿sí? Yeyuno y ilion son movibles. De hecho, en cuanto a cirugías e intervenciones, son mucho más sencillos. El duodeno es fijo y además tiene muchas funciones súper importantes el duodeno, ¿sí? Bien. ¿Qué funciones cumple el intestino delgado? Digestión, termina el proceso ese digestivo y además interviene en la etapa de absorción de gran parte de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. El transporte del material de la luz no absorbido hacia el colon, es decir, como decíamos recién, por ejemplo, las fibras. Todo lo que no se absorbe tiene que ir a colon y desecharse, ¿no? Algunos componentes que no son absorbidos en intestino delgado pueden ser absorbidos en el intestino grueso, ¿no? Por ejemplo, o en algunos casos fermentados por la microbiota bacteriana a nivel colónico, pero todo lo que queda en la luz va pasando hacia colon, ¿sí? Por este proceso de esta motilidad de proximal a distal. Tiene además una función de tipo secretora y también una regulación endocrina, ¿sí? Y además una súper importante función que es la vigilancia inmunológica, es decir, tiene glándulas y células determinadas para detectar a nivel inmunológico, es un órgano que protege, es como un vigía inmunológico, de detección de agentes o de sustancias que puedan ser alérgenas y demás en la luz. Entonces vamos a ver que también tiene un complejo muy importante, una función muy importante en el control inmunológico, el intestino delgado. En cuanto a la digestión y absorción, esto ustedes ya lo deberían recontra mil saber, ¿no? Cómo es el proceso digestivo y cómo se absorbe. Clave en esto son las vellosidades y las microvellosidades presentes en el intestino delgado, lo que permite una gran superficie de contacto y de absorción de los nutrientes, ¿sí? Acá tienen un breve resumen, ¿sí? Un esquema súper resumido de cómo se absorben los diferentes componentes, ¿sí?, en el intestino delgado. Glucosa y galactosa por transporte activo, secundario con sodio, ¿sí? Es necesaria la presencia de sodio. Cómo se absorben, ¿sí? Y la fructosa también, que es por difusión facilitada a través de otro transportador de membrana. Después tenemos a nivel de las proteínas, lo que vamos a poder absorber es aminoácidos, di y tripéptidos, ¿sí? También es por transporte activo o también tenemos la absorción a través del enterocito, ¿sí? Y después cómo difunden hacia la vía sanguínea. Y las grasas, como recordamos hace un ratito, que requieren sí o sí estos ácidos grasos, principalmente el mayor aporte de grasas de la dieta son los triglicéridos, pero no podemos absorber triglicéridos como tal, sino que esto tiene que romperse, degradarse, digerirse para poder ser absorbido, ¿no? Los ácidos grasos, por un lado,
el monoglicérido por el otro, ¿sí? Y después vamos a ver los diferentes componentes grasos, ¿sí? Fosfolípidos, colesterol, etcétera, vitaminas liposolubles, cómo se absorben, ¿sí? Lo importante es que los ácidos grasos de cadena corta se difunden por difusión simple. Y esto es un dato súper importante cuando requerimos adaptar algo a nivel intestinal, ¿sí? Pero bueno, quédense con esta idea. Sí es clave en ese proceso digestivo de las grasas el accionar de la bilis, ¿sí? El intestino también dijimos que tiene una función de transporte del material luminal. Luminal viene de luz. La luz es el hueco, digamos, de este tubo. Entonces, todo el material ese que no se absorbió pasa hacia el colon. Y tiene diferentes patrones de contracción, ¿sí? Este intestino. Tenemos la peristalsis, ¿sí? Que es progresión hacia adelante. La segmentación, que se contrae de diferentes etapas, ven como en el dibujo acá de la derecha, cosa que va mezclando, ¿no? Si solamente fuera peristalsis, un movimiento que arrastra de una punta hacia la otra, sería lo mismo, pero tenemos acá la segmentación que hace que vaya mezclándose ese contenido, entonces se contrae en diferentes etapas, entonces se va mezclando, que este va a depender de los músculos circulares, y además tiene movimientos de tipo pendulares, ¿sí? Que van a depender del músculo que es longitudinal, ¿sí? Entonces, todo esto va a permitir mayor exposición del contenido de la luz a las diferentes vellosidades y microvellosidades, ¿no? Para que todo ese contenido sea realmente absorbido y aprovechado. Y lo que no, sigue su camino, ¿no? Sigue su camino hacia el colon. Por otro lado, sabemos que hay una función secretora y reguladora a nivel endocrino. En cuanto a la secretora, tenemos que, acá hay un esquema, ¿ven? Pero a nivel de el yeyuno, ¿sí? El contenido líquido que llega es de aproximadamente 9.000 mililitros, ¿no? Porque tenemos a través de la ingesta más menos 2.000 mililitros por día. Se secreta en saliva 1,5 litros aproximadamente. A nivel gástrico hay una secreción de 2.500 mililitros. Secreción desde el organismo hacia la luz, digamos, ¿no? La bilis más o menos representa 500 mililitros por día y el jugo pancreático 1,5 litros, 1.500 mililitros. Y a nivel intestinal se secretan 1.000 mililitros por día. En el intestino se absorben aproximadamente 7.500 mililitros por día y a nivel colónico 1.300. Esto nos da más o menos entre 200 o 100 mililitros por día que va con las heces, ¿sí? Entonces, hay mucha secreción y mucha absorción, ¿sí? De todo esto. Por eso es tan importante el agua, ¿no? El consumo diario en la ingesta de líquidos, pero además la reposición, porque mucho se secreta y además mucho se reaprovecha. Esto también es importante saberlo porque cuando tenemos alguna patología que interviene en algunas de estas etapas del proceso absortivo, va a impactar directamente lo que se termina secretando a nivel colónico, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea de un aproximado en cuanto a lo que se secreta, ¿sí? Desde las células hacia la luz del tracto y lo que se absorbe. Miren el intestino delgado, cuánto absorbe, ¿no? Es impresionante la cantidad de líquido que absorbe, líquido acompañado, por supuesto, de todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Bien, y dijimos también que una de las funciones básicas y principales del intestino delgado es la vigilancia inmunológica. Tiene las famosas placas de Peyer, ¿no? Que
conecta con toda la inmunidad del organismo, es decir, con los linfocitos, la secreción de células plasmáticas, los monocitos, los histocitos, mastocitos, los neutrófilos, eosinófilos. Entonces, estas están conectadas a nivel de, del sistema nervioso y de la regulación celular, ¿sí? Entonces va secretando y va regulando esta función inmunológica. Vamos a ver, por ejemplo, cuando tengamos y veamos la enfermedad celíaca, de qué manera se desencadena todo este proceso de reacción, ¿sí? Ante este control inmunológico que tiene el intestino. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a ver un claro ejemplo. Puede ser la enfermedad celíaca, puede ser una alergia también al trigo, y el proceso alérgico es distinto a la enfermedad celíaca, va por otro camino. Entonces, ¿cómo se reactiva y de qué manera juega un papel súper importante en el intestino? Tenemos diferentes etapas de cuidados y de protección, por ejemplo, el moco de la capa interna, un moco de la capa externa y la luz, el lumen, que evitan el contacto directo, ¿sí? Y protegen para células epiteliales, en el esquema, ¿no? Acá de este lado tenemos obviamente los linfocitos, los mastocitos, linfocitos B, los killer, no dependiendo de la lámina, ¿sí? Cómo se desencadena esa reacción. Esto lo vamos a las de Peyer, ¿sí? Que van a estar regulando y las señales para las reacciones de tipo y al intestino, que tiene una medio, ¿sí? Mal, donde conecta el intestino delgado, donde, ¿sí? Después está alguien cerquita. El ángulo esplénico lo dividimos anatómicamente de esta manera para su interpretación, ¿no? Porque tienen diferente función, o principales funciones, una porción y la otra, ¿no? Después tenemos el distal, que es el colon descendente, sigmoideo, y el recto, y luego el ano, ¿sí? El recto que contiene y el ano. La válvula ileocecal, sí, es importantísima, es un esfínter que impide que haya un reflujo del contenido del colon hacia el ilion terminal. Esto también es importante saber que a veces en algunos pacientes que han sido tratados con cirugía, donde se le reseca, por ejemplo, se le saca parte del ilion terminal, o del colon, saber si contiene o no esta válvula, porque esta válvula es clave, porque piensen que la cantidad de microorganismos presentes en el colon es distinta a la cantidad de microorganismos en cantidad y tipo de microorganismos presentes en el intestino delgado. Por lo tanto, esa válvula funciona como control, con una puerta de control. Lo que pasa desde el intestino delgado hacia el grueso no vuelve hacia atrás. Entonces, es súper fundamental saber, por ejemplo, post cirugía,
si el paciente conserva o no esa válvula ileocecal. ¿Qué funciones tiene el colon? Ven, acá está coloreado según el colon proximal y el distal, ¿sí? Va a ser una función del colon, la propulsión y el almacenamiento de las heces, ¿sí? La absorción de líquidos y electrolitos principalmente, secreción de líquido, de moco, bicarbonato y potasio. Y a nivel del colon proximal va a haber mayor absorción de agua, de sodio y de cloruro, y también reabsorbe, hace la reabsorción de sales biliares conjugadas y no conjugadas que no fueron absorbidas por el ilion. Recuerden que las grasas, esas sales biliares que intervienen en el proceso de digestión de las grasas de la formación de esa micela, esas sales biliares se reaprovechan a nivel colónico, ¿sí? Se recuperan a nivel colónico. Si no fueron absorbidas a nivel del ilion, bueno, llegan a colon proximal y acá parte de esas sales biliares se reabsorben, ¿sí? Otras se desechan, pero parte se reabsorben. En el distal se va propulsando el contenido colónico. Líquido menor, ¿sí? Piensen que en el proximal hay mayor reabsorción de líquido, sodio y cloruro. Y las sales biliares que no fueron absorbidas por el ilion son hidrolizadas por las bacterias y en algunos casos, esto no es la normalidad, ¿no? Pero pueden causar diarreas de tipo coleréticas o secretoras, porque estimulan la secreción de sodio y por lo tanto de agua. Pero piensen que esto es cuando falla alguno de los procesos. Si no, por lo general, estas sales biliares que se reabsorben, parte muy poquito se desechan, se eliminan, y otras, la gran parte se reabsorben en el colon proximal. También el colon tiene esta función motora, ¿sí? De movimientos, hace movimientos de segmentación, ¿sí? Piensen que el intestino tiene estas austras. El intestino grueso es más grueso, ¿sí? Como bien dice su nombre, y está dividido, no sé si lo ven, esperen, acá. ¿Ven esta imagen? Esperen, Tuki, voy. Acá, esta me gusta más. Estos como globitos que se forman, ¿ven? Se llaman austras, ¿sí? ¿Los ven? Que es muy distinto a la composición y a la forma del intestino delgado, ¿no? Y esto va a ayudar a facilitar el movimiento del contenido. Va a ser movimientos peristálticos, sí, de avance, y también va a ser movimientos en masa, es decir, hay contracción del músculo liso que se van a ver facilitados por los reflejos que son gastrocólicos o duodenocólicos que ayudan a producir estos movimientos en masa para ir evacuando, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo funciona el estímulo gastrocólico o duodenocólico? Cuando llega contenido al estómago o al duodeno, hay un reflejo importante de contracción del músculo liso a nivel colónico. Es decir, es esa señal que el organismo le da al intestino grueso de que hay que vaciarse porque está llegando nuevo contenido. Y este reflejo es súper importante y cuando veamos constipación, lo vamos a ver y lo vamos a aprovechar porque este reflejo, que se da en mayor medida a la mañana, es súper importante porque regula y ayuda a regular el ciclo tanto digestivo como evacuatorio del tracto gastrointestinal. Entonces, cuando llega nuevo alimento al estómago y al duodeno, hay un reflejo motor que se llama reflejo gastroduodenocólico, cólico porque es de colon, que ayuda a esa motilidad intestinal para que la persona después vaya y evacúe, ¿sí? Porque está recibiendo nuevo alimento. También el duodeno tiene función secretora, ¿sí? Obviamente secreta moco. Ven que el moco está presente en todo. ¿Por qué? Porque tiene que proteger esa pared, ¿sí? Para no estar en contacto directo
con las sustancias, que pueden ser sustancias, el quimo, que pueden ser irritantes, que pueden ser estimulantes. Y entonces por eso protege toda la pared intestinal de la actividad bacteriana también, esa microbiota que si está sana, eubiótica, si es una buena composición bacteriana, nos puede jugar mucho a favor, ¿sí? Y además ese moco va a proteger y lubricar y proteger y facilitar la evacuación de las heces, ¿no? Entonces, por eso es súper importante la presencia de ese moco en la pared del intestino grueso. Además, secreta bicarbonato para ir neutralizando, recuerden, ese efecto buffer de la propia acidez, en este caso, no por el ácido clorhídrico como en el caso del estómago, por ejemplo, ¿no? O ese quimoácido que llega al duodeno o al intestino, sino porque acá las bacterias producen ácido, ¿sí? La acidez producida por todas estas bacterias que están fermentando diferentes componentes, que vamos a ver cuáles son aquellos componentes luego que estimulan, ¿sí?, esta fermentación bacteriana. Entonces, hay una secreción de bicarbonato para neutralizar. Y además se secreta potasio en esta porción. La microbiota bacteriana es importantísima. Piensen que, me gusta como visualizarlo de esta manera. Viene un extraterrestre al planeta Tierra, nos mete adentro de una licuadora y nos hace puré de humano, ¿no? Saca una muestra de eso, la pone en un microscopio y lo que va a encontrar es mayor ADN microbiano. Tenemos tanta cantidad de microorganismos en todo nuestro tracto, en diferente proporción y composición, ¿no? Pero somos más ADN bacteriano que humano, chicos. Entonces, es crucial pensar en el cuidado, la protección y en el estímulo correcto de esta microbiota, ¿no? Que está compuesta por diferentes familias, ¿sí? Algunas son principalmente anaerobios gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacteria, los Proteus, Streptococcus, hay de todo. Y tenemos algunas que son más complejas, ¿sí? O una microbiota más disbiótica, más alterada, donde hay familias que ya hace varios años que se estudia un montón la microbiota, principalmente a partir de la pandemia se estudió un montón, hay un montón de investigación científica al respecto de la composición, el nombre y apellido de cada familia y cada bacteria. Y no solamente bacterias, hay virus, hay arqueas, ¿sí? Entonces, no solamente importa la composición, sino la cantidad, ¿sí? En yeyuno e ilion hay pocas bacterias. Cuando hay sobrecrecimiento bacteriano, tenemos lo que ustedes ya conocen, que todo el mundo habla, que todo el mundo tiene, supuestamente, se autodiagnostica en SIBO. Y en colon hay mucha mayor cantidad, ¿sí?, de esta microbiota. Y el control o el estímulo de esta microbiota va a estar dado por la motilidad, por los mecanismos inmunológicos, por la dieta, por hábitos, ¿sí? Hábitos de sueño, tabáquicos, el consumo de alcohol, la actividad física. La actividad física regula positivamente el desarrollo de una microbiota sana. Y además, los componentes de la dieta. Una dieta o una alimentación industrializada, hiperprocesada, ultraprocesada, ¿sí?, totalmente intervenida, va a generar un tipo de microorganismos distintos, no tan buenos ni saludables, como una alimentación más natural, rica en fibras, ¿sí?, donde haya fermentación de hidratos, de fibra soluble, y ahí las bacterias obtienen ácidos grasos de cadena corta y, bueno, obviamente van a producir un poco de gas, ¿no?, por este proceso de fermentación. Pero va a ser una microbiota sana, ¿no?, donde evita también el alojarse patógenos, ¿sí? Esto lo vamos a ver cuando veamos intestino grueso. Vamos a charlar mucho de la importancia de esta microbiota, además que evidencian, ¿sí?, esta relación de esta microbiota
que cuando está disbiótica, es decir, cuando está alterada, cuando está enferma, causa patologías, ¿sí? Cuando veamos obesidad, también vamos a ver el componente del intestinal, ¿no? El componente de la microbiota en relación con la obesidad, por ejemplo. Así que, ya les digo, hay mucho, mucho, mucho que se empezó a conocer. Cuando yo me egresé, era nada, era el cómo se modulaba y demás. Y hoy por hoy, además de saber eso, además de saber la importancia del contacto piel a piel cuando un niño nace, cómo es esa primera colonización, la leche humana como tejido vivo también, que influye sobre estos microorganismos, el parto vaginal, bueno, todas estas cosas que en parte ya se sabía, cada vez se saben más y cómo modular positivamente esta microbiota. ¿Qué cosas en nuestros hábitos y cosas se pueden recomendar para regularla y para que esta microbiota juegue a nuestro favor? Porque está en esta interfaz, es decir, la microbiota no está dentro, digamos, de el sistema metabólico, ¿no? Está en esta interfaz, está ahí en la luz, está en la puerta de ingreso, ¿no? En nuestro intestino. Entonces, está ahí como una especie de guardián que puede estar cuidándonos, protegiéndonos y jugando a favor, o puede que esté, por el contrario, produciéndonos un complejo más patológico, ¿no? Entonces, si lo pensamos de esta manera, podemos actuar y hacer recomendaciones en función de esto, ¿no? Bien, hasta acá vamos bien, ¿me están siguiendo? ¿No se me durmieron? Terminamos de ver esta presentación y hacemos un mini recreíto para ver después luego los estímulos. Sí, profe. Perfecto. El plan de alimentación. Vamos a ver dos grandes planes en tracto en función de lo que estuvimos viendo, que tenemos el adecuado a patologías gástricas y el adecuado intestinal o a patologías intestinales. ¿Por qué? Porque hay diferentes componentes y sustancias de la dieta que influyen a nivel gástrico. Entonces, cuando hay una patología en el estómago o en el esófago, me va a complicar la sintomatología, ¿sí? Entonces voy a tener que evitar esos alimentos o esos estímulos. Y por el contrario, tenemos otros que estimulan el intestino, ¿sí? Entonces, cuando hay patología intestinal, bueno, voy a tener que tenerlos presentes, porque si yo los indico, causo más síntomas y agravo la patología. ¿Qué pasa a nivel gástrico, no? Bueno, los estímulos altos. Los estímulos altos son todos los que actúan en los órganos proximales del tubo digestivo, es decir, en el esófago, en el estómago y a veces hasta la primera porción del duodeno, ¿sí? Por este efecto que tiene a nivel duodenal. Pero principalmente esófago y estómago. Y en este grupo están todos los estímulos que van a retrasar el vaciamiento gástrico, es decir, van a hacer ese vaciado gástrico mucho más lento. Cuando una persona tiene muchos síntomas a nivel gástrico, a nivel esofágico, si yo le doy una alimentación que dure más, va a tener mucho más síntomas, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en pirosis, ¿no? En la famosa acidez que siente una persona, ¿no? En la famosa boca, entre comillas, del estómago, ¿no? A nivel del esfínter esofágico inferior. Imagínense si yo le doy todos estos estímulos, claro, va a tener pirosis un montón de tiempo. Bueno, lo que vamos a tener que tener presente es que voy a tener que evitar estos estímulos si la persona presenta esta patología, ¿sí? O presenta estos síntomas. A veces eso es una patología propiamente dicha y a veces son síntomas, ¿sí? Entonces, todos estos estímulos altos retrasan el vaciamiento gástrico, también estimulan la secreción, más secreción de ácido, de pepsinógeno, y además hay algunos que son irritantes directos de la mucosa dañada. A veces tenemos la mucosa gástrica dañada. Cuando veamos gastro lo vamos a ver. Pero si yo le doy, además, si está esa mucosa dañada, le doy el estimulante, va a tener más irritación y esto va a tener más complicaciones. ¿Se entiende? Entonces, estos estímulos los tengo que saber, los tienen que tener presentes, dónde están, en qué alimentos, qué función cumplen y por qué en determinadas circunstancias yo voy a tener que sacar estos estímulos de la dieta. Porque si se los doy, agravo los síntomas, ¿sí? Entonces,
Lo que voy a buscar en estos adecuado gástrico es hacerle una alimentación que a nivel gástrico rápidamente se forme el quimo, que sea fácil de evacuación, que ayude, ¿sí?, a favorecer el trabajo intestinal en la absorción en el menor tiempo posible. Entonces, ¿qué vamos a tener presente en el vaciamiento gástrico? Hay algunos factores que retardan el vaciamiento gástrico. Uno ya lo dijimos, la fibra. La fibra no se digiere. Entonces, a mayor contenido de fibra y mayor contenido de fibra principalmente de tipo insoluble o escasamente fermentable, esto va a hacer que el proceso digestivo sea muy lento. Entonces va a retrasar ese vaciamiento gástrico, ¿sí? ¿Se entiende el concepto de vaciamiento gástrico? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces las fibras retrasan el vaciamiento gástrico. Todas las fibras. Y principalmente en mayor medida las que son estructuras que son de tipo escasamente fermentables o insolubles. Después tenemos el tejido conectivo. ¿Dónde está el tejido conectivo? ¿En qué alimentos? En las carnes. En las carnes. Bien. ¿Y qué tipo de tejido conectivo hay? ¿Eh? Acá entra anatomía, fisiología. Claro, a ver, recordemos un poquito. Tejido conectivo laxo, profe, puede ser. No tanto, a ver. Vamos a predominio de un tipo de tejido. Cuando nosotros comemos carnes, vieron que las carnes rojas y las blancas son distintas, ¿no? ¿Lo vieron? No me pueden decir que en cuanto al niño no lo vieron. Carnes rojas, carnes blancas, ¿sí? Hay unas que tienen mayor predominio de colágeno en ese tejido conectivo y otras que son a predominio de elastina, ¿sí? Bueno, las que tienen mayor contenido de colágeno son las carnes blancas, que son más fáciles de digerir, y las que tienen mayor contenido de elastina, ¿sí?, son las carnes rojas, que son más difíciles de digerir. Entonces, a nivel de elección, vamos a ver que primero para facilitar, ¿sí?, ese proceso gástrico, bueno, vamos a preferir las carnes de tipo blancas, que son a predominio de colágeno, que las que tienen elastina, ¿sí? Esto lo vamos a seguir viendo, pero piensen en esto, en la estructura de ese tejido conectivo, porque las proteínas no llegan aisladas, ¿sí? En cambio, en las carnes, por ejemplo, tienen un tejido que conecta esa musculatura de la carne, ¿no? Entonces tenemos conectivo y además, no solamente el tipo de tejido, sino las formas de preparación. Hay formas de preparación que también retrasan el vaciamiento gástrico, otras que son más fáciles, ¿sí? Y cocción, el corte, ¿sí? No es lo mismo una carne triturada que un trozo entero. Bueno, todo esto influye en ese vaciamiento gástrico. El volumen, la cantidad aportada. Sabemos que a mayor volumen, más lento va a ser ese proceso digestivo. Por lo tanto, la estrategia va a ser reducir el volumen para facilitar esta evacuación. Las grasas, el contenido de grasas también va a retrasar el vaciamiento gástrico. Entonces vamos a ver cómo utilizamos las grasas, cómo las seleccionamos, cantidad y formas de esa preparación. Obviamente es la recomendación de cómo vamos a preparar esas grasas, ¿sí? Las hiperconcentraciones de azúcares, alta cantidad de azúcares, ¿aumenta qué? A ver, ¿qué me va a aumentar? Sí. La osmolaridad. Bien, la osmolaridad, fantástico. Entonces, si tengo un líquido hiperosmolar, va a tardar en regularizarse esa osmolaridad para pasar al duodeno. Por lo tanto, me va a retrasar ese vaciamiento gástrico, va a hacerlo más lento. Entonces voy a tener que reducir la osmolaridad, ¿sí? Reducir el aporte de azúcares simples presentes en ese contenido de líquido, por ejemplo. Y las temperaturas. Vamos a ver algunas temperaturas que también
son irritantes y retrasan ese vaciamiento gástrico. ¿Qué factores estimulan la secreción gástrica? ¿Sí? Ácida gástrica. Bueno, vimos las fases cefálicas, todo lo que estimule la fase cefálica, el olor, el olfato, o sea, el olfato, la vista, los alimentos en la boca, la palatabilidad, y la fase gástrica van a estar estimulando más la secreción ácida, ¿sí? Como vimos hace un ratito. Y además, vamos a ver que hay factores, determinados factores que son irritantes directos. O sea, que si yo los consumo y tengo la mucosa dañada, estos van a irritar esa mucosa dañada. Por ejemplo, el alcohol. Todo lo que sean teobrominas, las metilsantinas, ¿sí? ¿Dónde están las teobrominas? Están en el café, en el té, profe. Claro, exactamente, exactamente. Todos son compuestos que me van a estar, son alcaloides, ¿no? Y van a estar estimulando irritando esta mucosa, compuestos que me van a, por ejemplo, en el chocolate, por ejemplo, en el café, ¿sí? Van a estar estimulando esta mucosa dañada. En el té, en el mate, ¿sí? Las bebidas gaseosas también tienen estos componentes que dañan, irritan. Los aliáceos, ¿sí? Todos los vegetales, por ejemplo, que tienen compuestos azufrados, la cebolla, el ajo, y todo esto, y después diferentes ácidos orgánicos, ¿sí? Ácido cítrico, málico, ¿sí? También presentes en los vegetales. Entonces, todo esto lo voy a tener que tener presente porque si tengo un paciente que tiene alguna patología gástrica o esofágica, que son las dos primeras unidades que vamos a ver, tengo que tenerlos presentes porque no se los puedo indicar. Por el contrario, voy a tener que seleccionar mejor los alimentos, las formas de preparación e indicar para que esa comida que haga se digiera de la mejor manera posible, de la forma más rápida, para que no tenga más síntomas, ¿sí? Reducir los síntomas y evitar las complicaciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos que adecuar un plan a un adecuado intestinal? Perdón. Sucede que son los estímulos del intestino, que no son exactamente los mismos que a nivel gástrico, porque como vimos recién, son órganos distintos, tienen funciones distintas. Entonces, a nivel intestinal tenemos los estímulos bajos. Y estos estímulos son los que actúan no solamente a nivel del intestino delgado, yeyuno, ilion, ¿sí? Y colon. También en estos están los estímulos colecistoquinéticos. ¿Vieron que hace rato les mencioné la CCK, que es la colecistoquinina? Bueno, estímulos de la colecistoquinina también, que va a ser la encargada de la contracción, ¿sí? De la vesícula biliar y de las secreciones pancreáticas. Entonces acá voy a tener que tener presente estos estímulos, que son los estímulos bajos. Y esto, lo que voy a tener presente es que para mejorar una adecuada digestión y absorción de los nutrientes a nivel intestinal, voy a tener que tener presente estos estímulos, porque si yo le doy estos estímulos, no voy a favorecer esa digestión y absorción, sino que la voy a acelerar, ¿sí? O la voy a entorpecer, o voy a empeorar los síntomas. ¿Qué cosas son estímulos bajos? Tenemos la lactosa, gran estímulo bajo, ¿sí? Bastante polémica la lactosa por lo general, y vamos a ver por qué. La fibra, acá también otra vez la fibra coincide a nivel gástrico, ¿no? Vimos que la lactosa a nivel gástrico no tiene ningún efecto, digamos, no me estimula nada, no me irrita, no retrasa el vaciamiento gástrico, pero la fibra acá también tiene su efecto. En el estómago lo retrasa y acá me lo va a acelerar. Por lo tanto, dependiendo de la patología que tenga el paciente a nivel intestinal, voy a tener que tener presente las fibras. Profe, Las ¿puedo hacer una fibras, consulta? sí. Yo tenía entendido como que la lactosa inflama lo que es la zona intestinal. Bueno, ahora vamos a ver por qué inflama la lactosa. ¿Y qué hace la lactosa? ¿Qué es la lactosa primero? ¿Qué es la lactosa?
Es un disacario. Bien. ¿Es un disacárido? ¿Dónde está? ¿De dónde Y la viene? leche. Sí, la leche. De la leche. Y y si es un disacárido, está compuesto por dos monosacáridos. ¿Qué tiene? ¿Qué es? Glucosa y galactosa. Glucosa y galactosa. Perfecto. Para digerirse la lactosa, ¿sí? ¿Qué requiere para digerirse y absorberse en forma de glucosa y galactosa? ¿Qué se La necesita? enzima lactasa. La lactasa. Perfecto. La lactasa es una enzima del ribete en cepillo del duodeno. Y es una enzima sustrato dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la lactasa se va perdiendo su síntesis de lactasa si uno no consume lactosa, ¿sí? Además es muy lábil. ¿Qué quiere decir esto? Que se pierde también en procesos patológicos, por ejemplo, una diarrea o el consumo de antibióticos. Entonces la lactasa es bastante lábil. Si yo no tomo leche, tengo menos lactosa, no se absorbe. Es decir, la lactosa tiene que estar, para poder absorberse glucosa y galactosa, requiere de la lactasa. La lactasa está apoyadita en el ribete en cepillo. Llega la lactosa al duodeno, se acerca, plip, la corta y se puede absorber glucosa y galactosa. Si no hay lactasa o no hay lactasa suficiente, esa lactosa sigue derecho su camino. Por un lado, como es un azúcar, atrae agua, arrastra agua, ¿sí? Entonces tiene ese efecto osmótico de arrastrar agua. Y por otro lado, esa lactosa, ¿dónde? Si no se digiere, Al colon, puede ser. al colon. Y a las bacterias les encanta la lactosa. Entonces llega al colon y ahí se produce el efecto de fermentación. Por lo tanto, distiende, genera gases. Entonces, claro, hay gente que dice, yo no puedo tomar leche porque ¿dónde tenemos mayor lactosa libre? En la leche. Obviamente está presente en el yogur, en los quesos. Lo que pasa que químicamente en el yogur está modificada en gran medida, entonces tiene menos concentración de lactosa que la leche libre, así que un vaso de leche chocolatada. Y en el queso también. Entonces, esa lactosa que no se digirió, no pudo ser absorbida en glucosa y galactosa, entonces llega enterita al colon. Y ahí en el colon fermenta y genera toda la sintomatología intestinal. Distensión con lactosa. Fantástico, sí, obviamente, porque si no estás acostumbrado a tomar leche, piense que a nivel evolutivo, según en Socio lo vieron con Alicia, gran parte de la población tiene la capacidad, adquirió la capacidad de digerir lactosa. Un avance de adaptación biológica importantísimo, porque piensen desde que domesticamos los animales, incorporamos la leche de esos animales domésticos, y nos permitió incorporar un gran alimento que es la leche. Pero bueno, una parte de la población, piensa en ese momento, solo el 5% de la población era capaz de digerir la lactosa. Hoy por hoy es mayor proporción. Pero bueno, hay parte de la población que no la digiere y no la tolera bien, y otro tiene que ver con esto, ¿no? Que si yo quiero tomar leche o quiero incorporar la leche, tengo que hacerlo de forma gradual y de forma constante. Piensen que los chicos toleran más leche porque consumen mucho más leche. O que gente adulta dice, bueno, tolero mejor el yogur que la leche. Y sí, porque el yogur, esa lactosa está convertida en ácido láctico, está desdoblada, ya previamente fermentada, porque tiene microorganismos, bacterias que la van fermentando. Entonces, el contenido de lactosa libre es menor. Entonces, por eso la lactosa distiende, genera gases y fermenta. Pero por esta explicación, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. A nivel Gracias. gástrico, no Sí. tiene ningún efecto negativo, porque a nivel gástrico no afecta, ¿sí? Es a nivel intestinal. De hecho, es uno de los estímulos más importantes, más fuertes, que cuando tenemos alguna patología intestinal,
lo vamos a tener que tener presente, porque es un estímulo muy importante. Y de las últimas cosas que vamos a incorporar, vamos a ver que en patologías nosotros a veces retiramos algunos estímulos y después de a poco podemos ir reincorporándolos. En esa reincorporación, la lactosa va a ser de los últimos a nivel intestinal, porque primero tiene que tolerar todo lo demás y después de a poco incorporamos la leche. ¿Se entiende? Por esto, porque tiene un efecto muy, muy fuerte. Bien, tenemos las fibras. Los diferentes tipos de fibra también van a estar estimulando. Las hiperconcentraciones de mono y disacáridos también. Acá, como vimos recién, la lactosa es un disacárido. Otros disacáridos, como la sacarosa, por ejemplo, y algunos monosacáridos también. Si tengo alta concentración de monosacáridos o disacáridos en ese quimo que llega al intestino, también van a ser un estímulo intestinal, va a acelerar ese proceso. Las temperaturas, en este caso las frías, van a ser un estímulo. Y después tenemos el fraccionamiento, ¿sí? Cuanto más fraccionada la alimentación, más estímulo va a ser. Entonces, el fraccionamiento aumentado, ¿sí? En vez de ser 3 comidas diarias, a ser 5 comidas diarias, bueno, ese fraccionamiento va a estimular el intestino, su motilidad. Y además, algunos obviamente dicho, tenemos los estímulos. Es aquello que me estimula. Y tiene la función de estimular la contracción de bilis. Recuerden que la bilis en la vesícula biliar está concentrada. ¿Vieron cómo esos terres hiperconcentrados que hay que diluirlos para usarlos? Sí. ¿Vieron? ¿Los conocen? Para lavar la... Almacena y la vesícula es chiquitita, ¿sí? Entonces, cuando llega el estímulo de acá, se trae y va drenando hacia el contenido de... ¿Qué estimula la CCK? Es estimulada por las grasas, y principalmente hiperconcentraciones de mono y disacáridos, ácidos orgánicos, temperaturas extremas, y entonces todo esto va a estimular la secreción de la CCK, porque dice, bueno, acá viene una comida importante, facilitar ese proceso digestivo, drenemos bilis. Bien, y aquí, a modo de resumen, uy, se me achicó mucho. A modo de resumen tienen el proceso de componentes de la alimentación, ¿sí? Nosotros hablamos principalmente de la digestión y absorción de macronutrientes, pero también es clave la digestión y absorción de micronutrientes, de vitaminas hidrosolubles, que es distinto de las vitaminas liposolubles. ¿Qué más? Bueno, agua y electrolitos, ¿no? Que también se absorben. Bien. ¿Hicieron bien? Esto es hiper y paso, porque esto ya prácticamente, ustedes en cuarto ya deberían saber todo esto, pero bueno, sirve para saber a dónde vamos. Porque sabiendo la normalidad del proceso digestivo, podemos ver después qué pasa cuando falla, ¿sí? Hay alguna falla, alguna alteración de ese proceso normal, ¿sí? Entonces, sabiendo qué pasa normalmente, ¿sí? O esperable, sabemos que cuando hay una falla, bueno, ¿qué es lo que está alterando de la normalidad? ¿Sí? A nivel gástrico, a nivel intestinal, por ejemplo. Ahora vamos a hacer 10 minutos de recreo, así recambiamos el agua del mate, se me reenfrió por hablar tanto. Y vamos a repasar nuevamente. Yo les dije aparte, en un archivito dice estímulos altos y estímulos bajos. Y vamos a hacer un casito para ver, para posicionarnos. Todo lo que nosotros vayamos viendo, vamos a verlo relacionado a casos. A mí no me interesa que la teoría sea repetida como loro sin sentido, sino con criterio. Entonces,
vamos a ir ya desde ahora relacionando con diferentes casitos. Y de hecho los exámenes van a ver que son casos reales, ¿no? Donde pueden ir aplicando los conocimientos teóricos, la base del conocimiento teórico, que es fundamental para la toma de decisiones. No podemos tomar porque sí, porque lo escuché en Instagram o en TikTok, sino que con la base del conocimiento científico que vemos en las clases teóricas, ustedes pueden ir aplicando a la resolución de casos y a la toma de decisión, ¿sí? Así que ahora vamos a hacer un mini recreo, vamos a repasar los estímulos, que ahora vamos a ver que esto que charlamos recién, y hacer casitos. Vamos a hacer unos casitos para cerrar el día de hoy con tubo digestivo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió? Todas las cosas que le hayan que decir, si ustedes internamente dicen, no, la verdad, ni me acuerdo cómo se absorbían los hidratos de carbono, vayan a un libro de bioquímica. Si no se acuerdan de la anatomía, vayan a un libro de anato, agarren el libro de fisio. Esto es integración. Nutrición clínica es integración de un montón de asignaturas, como les dijo Luz. Entonces, vayan, vuelvan, no esperen al parcial. O cuando ya es tarde y dicen, profe, no entendí esto y bueno, pero ya pasó esa etapa, digamos, ¿no? Ahora estamos repasando, ahora estamos asentando. Vayan a leer cuando no entienden, busquen cosas, material, hay un montón. Vamos al recreo y en 10 volvemos. Profe, discúlpame que interrumpa Sí, el recreo. no, para nada. Te quería avisar que nada, me tenía que retirar, lamentablemente. Ahora, Salvador, ok, ahí le digo a Luz que tome nota. Dale, muchas gracias. De nada. Dale, ahí. Y anotó bien Ok, que tuvo un imprevisto con el trabajo y que tiene que entrar ahora a las 11, me dijo. ok. Bueno, piensen en esto. Yo, María Inés se los debe haber dicho y yo se los recuerdo. La asistencia a las clases requiere del 80%, chicos. Entonces, las clases teóricas, como las clases prácticas presenciales, son necesarias. Piensen que el año es largo. No quiero que se queden libres por retirarse, por no venir. Avisen, manden certificado. O sea, ocúpense de la asistencia, porque es necesaria para poder aprobar la asignatura, porque no es que nosotros decimos, bueno, sí, queremos que... No, yo entiendo que muchas veces tienen que trabajar, tienen imprevistos, pero traten de reservarse esas cosas para casos especiales. No se pongan turnos médicos cuando estamos en nutrición clínica, porque no les va a servir. Las clases que no pasan y pasan. Y los prácticos también. Entonces, traten de ser conscientes de que no, si quieren, no, que a fin de año, que profe, yo trabajo, entonces...